Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es importante, especial y diferente porque voy a englobar todos los proyectos que hay en marcha, porque muchos tenéis muchas dudas, tenéis un cacao mental increíble, me preguntáis mil cosas y creo que este vídeo es el ideal para que sepáis de lo que hablamos en todo momento. Este vídeo va a englobar los proyectos First y Second Party de Xbox. First Party por el lado de Xbox Game Studios y de Bethesda por el otro lado, o Zenimax, y por otro lado los proyectos Second Party. Ya sabéis, un proyecto Second Party es un proyecto del Xbox Global Publishing. El Xbox Global Publishing se dedica a realizar videojuegos con estudios terceros, estudios que no son propiedad de Xbox, pero juegos para Xbox, la mayoría o casi todos o todos en exclusiva. Es, como digo, una financiación a un estudio externo para que haga un videojuego para ti, en este caso para Xbox. Así que vamos ya directos al tema. Si queréis más guías como esta, más vídeos rapiditos para contaros todos los proyectos, hacémelo saber con los comentarios, con likes, con todas estas cosas, ¿vale? Así que no nos enrollamos, suscribiros, campanita, estamos a puntito ya de los 8000, directos al vídeo a hablar de todos los proyectos confirmados y sin anunciar hasta la fecha para Xbox. Y es que vamos ya directos, chicos. Como digo, no quiero enrollarme mucho en este vídeo, quiero que sea algo directo y vamos a empezar con los proyectos de Xbox Game Studios, los cuales la mayoría los conoceréis, así que no vamos a perder mucho tiempo y vamos ya dentro al vídeo a comentar todos los proyectos de Xbox Game Studios, solo Xbox Game Studios, ¿vale? Obviamente no voy a meter imágenes de todos y cada uno de los proyectos, voy a poner algún vídeo más genérico y recalcitrante, de por ejemplo nuestro tío Phil, que muchos hablan de ello, y voy a empezar primero, como os digo, por proyectos ya conocidos y contándolo vosotros conmigo. Y en primer lugar, el número 1, Halo Infinite, como es lógico, el único título del que conocemos de 343 Industries que esté en desarrollo. Actualmente podéis especular lo que queráis, pero no hay nada, ninguna ni pista que nos diga que 343 está haciendo más que Halo Infinite. Así que uno, Halo Infinite. Por parte de The Coalition tendríamos dos proyectos. Uno, un juego más pequeño, incluso AA, una nueva IP basada en un Real Engine 5, ¿vale? Ese es uno de los dos proyectos. Y el tercer proyecto, ya que deberíamos, el segundo de The Coalition, sería Gears 6, ¿vale? Por otro lado, por parte de Turn 10, solo tenemos conocimiento de Forza Motorsport, que sería ya el cuarto proyecto. Seguimos rápidamente. En Rare actualmente no hay más. Siempre se ha rumoreado de que Greg Mayles estaba haciendo un proyecto personal. La realidad es que Greg Mayles a día de hoy, por más o menos problemas, está en Everwild y por tanto Everwild es un proyecto, el sexto proyecto en este caso, o el quinto, perdón, de Rare, ¿vale? Es el único proyecto que hay de Rare con conocimiento o con alguna pista. Por otro lado, pasamos rápidamente a Mojang, y Mojang actualmente no voy a meter cuántos pueden ser, se habla de uno, se habla de dos, se habla de tres proyectos de Minecraft desarrollados directamente por Mojang. Vamos a dejarlo en Minecraft Spin-offs, ¿vale? Es lo único que sabemos y ahí lo dejamos. Pasamos al séptimo, Playground Games, que tenemos un Forza Horizon 5, un Fable, y no lo voy a meter ahora mismo en Forza Horizon 6, es lógico que lo van a hacer, pero cuando acabe el equipo de Forza Horizon 5, ese equipo sigue haciendo un Forza Horizon 6, pero no lo voy a meter. Forza Horizon 5 el número 7, Fable el número 8. Directamente pasamos a Ninja Theory, al cual tenemos dos proyectos, los cuales conoceréis todos. Project Mara es juego de terror experimental, con presupuesto más pequeñito, y también Hellblade 2, el gran AAA de Ninja Theory, la secuela de la historia de Senua, ¿vale? Dos títulos, Ninja Theory, el noveno Project Mara, el décimo Hellblade. Pasamos directamente de Initiative, que actualmente está solo con Perfect Dark con el apoyo de Crystal Dynamics. Este sería el juego número 11, Perfect Dark, ¿vale? Seguimos rápidamente, otra vez, rápido, esto es rapidito, estos juegos no me quiero enrollar demasiado. Undead Labs, State of Decay 3, exclusivamente, no hay más trabajo en Undead Labs más allá de State of Decay 3, que sería el número 12. Número 13, nuestros amigos de Compulsion Games, que actualmente están centrados en un único proyecto, esa nueva IP, en tercera persona, narrativa, AAA, y ya podemos especular si es de fantasía oscura, esto ya es otro tema, pero bueno, lo que nos confirmó allá por el mes de junio, julio, en entrevista en exclusiva en este canal, porque ahora se ha puesto muy de moda decirlo, pero en este canal en exclusiva, Naila nos confirmó que era un juego narrativo en tercera persona, nueva IP. Pasamos a Obsidian. Actualmente Obsidian, no voy a hablaros de los 7 proyectos porque son más adelante y son proyectos como tal que la preproducción probablemente incluso ni haya empezado. De Obsidian tenemos Grounded, el cual no ha salido todavía, está en Early Access, este sería el proyecto 14,
Abowed, que sería el 15, Outer Worlds, que sería el 16, Project Missouri, que es, aquí sí nos vamos a parar más, aunque he hablado muchas veces de él, ese RPG conversacional no violento dirigido por Josh Shire. Ese sería el proyecto número 17. En Insile hablamos que hay dos proyectos, importante remarcar esto, dos proyectos de Insile de Unreal Engine 5, uno de ellos es Project Cobalt, de este que hemos hablado tanto, y un vídeo dedicado a él en el canal, un FPS, First Person Shooter, RPG, Steampunk. El proyecto número 22 de Xbox Game Studios sería un proyecto, la única información que hay es el proyecto que está dirigiendo Brian Fargo y es un proyecto relacionado con eventos actuales. Puede ser un juego sobre la pandemia, puede ser un juego cuando se dijo esto que estuviese relacionado con algo de la compra de Bethesda y que fuese Fallout. No se sabe, pero algo está haciendo Insile y en este caso son dos proyectos, Project Cobalt y el juego de Brian Fargo que está relacionado a eventos actuales. Seguimos, Double Fine, actualmente solo hay confirmación de un proyecto y ese proyecto es ni más ni menos que un juego multijugador AA. Está rumoreado, pero se ha visto oferta de trabajo en los que se menciona varias veces el componente multijugador del mismo, así que es el único proyecto conocido de Double Fine y que sería el número 23 de nuestra lista. Seguimos con World's Edge, el estudio encargado de Age of Empires 4, que es otro proyecto, el número 24, y también en el número 25 hay un nuevo juego en desarrollo por World's Edge y todo nos indica que puede ser un remaster de Age of Mythology. Pasamos ya al brazo de Bethesda. Hemos hablado de los proyectos de Xbox Game Studios en los que habréis contado, si me habéis seguido el rollo, 25 proyectos en desarrollo por solo Xbox Game Studios. Nos vamos a Bethesda. En Bethesda obviamente vamos a empezar con Bethesda Game Studios, en este caso Starfield, Elder Scrolls 6 y ya está. Son dos proyectos, no voy a entrar en un Fallout 5, no voy a entrar en un Starfield 2 ni cosas así porque obviamente no casa con lo que quiero hablar en este vídeo, que son proyectos que ya estén en desarrollo o al menos en fases tempranas de preproducción. En este caso en Bethesda son dos, Starfield y Elder Scrolls 6. Seguimos con Zenimax Online, en este caso Zenimax Online está desarrollando un nuevo juego, en este caso AAA, una nueva IP, en un nuevo motor gráfico desarrollado por Zenimax Online, ¿vale? Solo hay este proyecto conocido, se ha hablado de que puedan tener dos, pero yo me voy a los hechos y actualmente en conocimiento oficial tenemos, o yo por lo menos en mi oficialismo o de manera oficiosa, esta nueva IP en un nuevo motor gráfico. Seguimos, el número 29 ya, ID Software con un nuevo videojuego que a todas luces yo digo, chicos, que va a ser Quake, probablemente sea Quake, así que ahí lo tenéis. El nuevo juego de ID Software, en teoría, estarán trabajando en algo como es lógico, es Quake. Machine Games, por otro lado, tenemos confirmado ese Indiana Jones, como es lógico, proyecto número 31, y en el número 32 sabemos que hay otro juego sin anunciar. Todo parece indicar que sea Wolfenstein 3, yo no lo puedo confirmar, pero bueno, que sepáis que Machine Games está en Indiana Jones y en otro proyecto que a todas luces puede ser ese Wolfenstein 3 tan deseado. En Arcane tenemos, obviamente, el proyecto número 32 ya, que sería Redfall, el proyecto número 33, el nuevo juego de Arkane Lyon, porque Arkane Lyon ya está trabajando en un nuevo juego, como ha confirmado el propio Dinga Bakaba, director del estudio, y sí, no lo voy a contar, pero también obviamente podremos contar el port de Deathloop, pero ya no lo voy a contar, ya ha salido, así que con el nuevo juego de Arkane Lyon nos quedamos en 33 proyectos. Pasamos a Tango Gameworks, hemos hablado de ellos a través de la intervención de Mikami en el Tokyo Game Show. Actualmente estaría Ghostwire Tokyo, que sería el proyecto número 30 y... vamos por el 35, correcto. Tenemos también un nuevo juego pequeño que nos dijo Mikami que están trabajando en España en juegos más pequeños, y el nuevo juego de John Johannes, ese probablemente Evil Within 3 en 3 proyectos, es lo que está Tango. Evil Within 3, un juego más pequeñito y más experimental, no tiene ni por qué ser de terror, y este Ghostwire Tokyo, ¿vale? Seguimos con Alpha Dog Games, ya estamos en el puesto número 37. Estaría desarrollando algún tipo de juego, no sabemos cuál exactamente, todo parece indicar que es algo de móviles, Mighty Doom no sabemos, pero bueno, Alpha Dog Game en un proyecto presumiblemente para móviles. En el puesto número 38 tenemos a Roundhouse, que está trabajando en un proyecto, en un nuevo juego, se ha visto por diferentes ofertas de trabajo, no sabemos exactamente qué será,
Pero bueno, con esto cerramos Bethesda. Tenemos entre Bethesda y Xbox más o menos confirmados unos 38 proyectos, cerrando con Roundhouse. Mencionados todos los proyectos first party de Xbox más o menos confirmados, que son entre unos 37 y 38. Estoy hablando con proyectos con una preproducción al menos confirmada. Obviamente podría haber contado los 7 de Obsidian, podría contar Forza Horizon 6, podría contar miles cosas, Fallout 5, podría contar cosas, Starfield 2, no sé, cosas así, pero no lo vamos a hacer, ¿vale? Así que ya tenemos el brazo first party, vamos al brazo second party. Como os he dicho, juegos financiados por Xbox de una u otra manera a estudios que no son propiedad de Xbox, pero que desarrollan para Xbox en exclusiva. Vamos a ir empezando por los más conocidos, ya más que anunciados. A Do Falls, desarrollado por el nuevo estudio Interior Night, novela gráfica, juego narrativo de un nuevo estudio formado por ex empleados de diferentes grandes estudios, sobre todo del estudio que no me va a salir ahora el nombre, pero desarrolladores de Beyond Two Souls, desarrolladores de Detroit Become Human, no me sale el nombre ahora, pero ese es esos veteranos de ese estudio están en A Do Falls, ¿vale? Seguimos. Proyecto siguiente, Crossfire X, Remedy, campaña de esta IP coreana, este Counter-Strike coreano, en este caso la campaña que la está desarrollando Remedy. Estamos ya en el proyecto 40. Contraband, en este caso, ya sabéis, el juego de Avalanche, el juego más grande y ambicioso de Avalanche hasta la fecha, con mayor financiación. En este caso, no hay mucho que hablar, no hay mucha información. Vimos ese teaser en el E3. Contraband está ahí. Avalanche, su juego más grande, ambicioso y mimado hasta la fecha, porque obviamente tiene la pasta detrás de Xbox Game Studios. Seguimos. Project Dragon, IO Interactive, Barcelona. Se habla de un proyecto con más de 100 millones de financiación, una completa barbaridad. Xbox ha soltado más de 100 kilos en desarrollar este juego en exclusiva. Parece que va a tener mecánicas de mundos interconectados, RPG, fantasía, dragones. Y bueno, va a ser algo rollo mezcla entre Destiny y Diablo, más tirando a Diablo, ¿vale? Continuamos. Project Indus, desarrollado por Oxide Games. Un juego de estrategia, de gestión en tiempo real, por 4, en desarrollo, ya sabéis, Project Indus, hablamos de él en un vídeo, desarrollado por Oxide Games, juego de estrategia más pequeñito, ¿vale? Número 46, hemos hablado de él, desconocemos el estudio, pero la información nos lleva a que hay un nuevo Killer Instinct en desarrollo, así que Killer Instinct, otro más, desarrollado por un estudio que no es de Xbox, eso sí parece que lo tenemos más que claro todos. Siguiente, pasamos a Project Shaolin, hemos hablado de él, hemos tenido diferentes rumores, hay gente que lo ha relacionado con una cosa u otra, yo os planteé posibilidades, al final nada de eso. Project Shaolin lo está desarrollando el estudio Brass Lion, un estudio más desconocido, sería un RPG de acción, con estética anime y también algo relacionado con Shaolines Wu-Tang, ¿vale? De la coña de Wu-Tang, del grupo Wu-Tang Clan, que es uno de mis grupos favoritos, nada, es algo de Wu-Tang, algo relacionado con cultura asiática, monjes shaolines y demás, y como digo, RPG de acción, Brass Lion Entertainment, lo podéis buscar en Google, un estudio muy curioso, la verdad, tiene un rollete muy guay. Siguiente proyecto, Project Belfry, del cual ese sí que no se sabe nada. Hay mucha gente haciéndose cábalas con que puede ser un juego de Batman. Yo voy a ser francos, la última información que he recibido es que está siendo desarrollado por un estudio nuevo. Ahora mismo no tengo el nombre, pero lo compartiré en Twitter con vosotros cuando logre cotejar toda la información, pero más o menos creo que tengo la clave de quién puede ser el estudio que está desarrollando este Project Belfry. Seguimos. Siguiente juego, el MMO en la nube, Cloud Base, desarrollado por Mainframe. Puede ser un MMO de Minecraft o puede ser un mundo enorme, rollo Minecraft. Cloud First, parece que el juego tiene el nombre en clave de PAX Day, así que estamos hablando de Mainframe, este nuevo estudio, MMO basado en tecnologías nativas de la nube. Pasamos al siguiente, para que lo sepáis, hay otro juego de dragones en desarrollo, otro Project Dragon, no se llama Project Dragon, pero se le menciona como Project Dragon. Hay otro juego de dragones más del publisher, este sí es más MMO, el otro es más RPG de mundos interconectados, el de IO, este más MMO puede ser. Y para que lo sepáis, lo tengáis ahí otro Project Dragon más, ¿vale? Así que ya tenemos, calculad eso, entre 47 y 48 títulos. Seguimos, obviamente, el juego en la nube de Kojima, ya es un hecho, está todo bien avanzado. Así que otro más, ya hemos hablado mucho de Kojima en este canal, no nos vamos a
sumergir mucho más en él. También tenemos un juego popular indie en desarrollo, no sabemos exactamente cuál es, parece que es una IP importante, no sabemos si es una IP importante indie o un estudio indie que está cogiendo una IP importante. No acaba de quedar claro, pero otro juego más en desarrollo en exclusiva para Xbox. Seguimos, siguiente número ya, si no se me pierden mucho las cosas, 50, hay un beat'em up en scroll lateral, probablemente desarrollado por Lala Studios y probablemente sea Battletoads 2. Seguimos, el MOBA famoso con IP de Xbox, otro más, este sería el proyecto ya número 51. Hay un MOBA, no sabemos cuál es, pero hay un MOBA por ahí, todavía no ha quedado claro a qué IP pertenece o si es una nueva IP por completa, que también puede ser, ¿vale? Pasamos al número 52, un proyecto de Behavior Interactive, lo hemos visto por diferentes ofertas de LinkedIn. Behavior Interactive, desarrolladores, los conoceréis. Ahora cuando os diga que han desarrollado Dead by Daylight, están desarrollando un juego en exclusiva para Xbox del que no se sabe mucho. Por último, mencionar ya el número 53, no voy a dar más datos, este va a ser el último ya, y sería Project Gravity. Este no habréis oído escuchar, no habréis escuchado mucho de él porque prácticamente no hemos hablado de él, pero bueno, hay un codename, se filtró lo de GeForce Now, Project Gravity, y parece que está siendo desarrollado por un nuevo estudio llamado Supernatural Studios, que tiene trabajando con ellos, con productores de los SSX originales, los juegos de snowboard, ¿vale? Para que lo sepáis, Project Gravity, hemos mencionado 53 proyectos, 52, 54, número arriba, número abajo, como os digo, no los tengo numerados, no los tengo seguros, pero por ahí van los tiros y creo que ya no hay nada más que mencionaros o no hay nada más que pueda mencionar. Así que bueno, chicos, esto ha sido todo. Me he quejado un par de cositas en el tintero de las cuales ahora mismo no está permitido hablar, pero en general aquí creo que os ha quedado más o menos clara una guía de todo lo que está trabajando Xbox. Espero que de una forma lo más amena posible. Este vídeo, como digo, es una guía para que lo tengáis. No busco ni dar opinión ni nada especial, simplemente una guía y aclarar el camino de muchos o poner un par de focos a muchos que tal vez entre tanto nombre en clave, entre tanto proyecto, entre tanto exclusivo, que si Publisher, que si Xbox Game Studios, os perdéis, ¿vale? Así que creo que esto más o menos ha quedado claro. Os tengo que aportar la información de Project Belfry, no se me olvida. La publicaré por Twitter y la publicaré también en las pestañas de comunidad. Tenéis los enlaces de en la descripción. He hablado mucho, muy rápido, estoy muy nervioso. Chicos, nos vemos. Like si os ha gustado, si os gustan este tipo de guías. Puedo hablar de Dolby Vision, puedo hablar del HDR, puedo hablar de Smart Delivery, de todas estas cosas. Si queréis guías y cositas de Xbox, en este caso lo he hecho los videojuegos, pero puedo hacer más. Hacedmelo saber en los comentarios, suscribiros para estar a la última, campanita, enlaces de Neva, como digo, para las mejores ofertas. Nos vemos en la próxima, os quiero un montón. Stay sexy, adiós.